Y ya está aquí Vicente Serrano. Gracias, Vicente. No te escuchamos. Gracias primero por tratar y ojalá y pueda escucharse la respuesta. Te preguntaba brevemente, ¿cuál era tu impresión de los reporteros? No te escuchamos completamente, se cortó mucho. Lo que reportaban los reporteros desde la corte. Decías que no tuviste tiempo, estabas ocupado por la dinámica de escribir, reportar y salir y transmitir. Es lo que decías en resumen. Sí, y de hecho me enteré de las burlas y de cómo nos maltrataron algunos medios como Latinus o Milenio, porque me enviaban los extractos de las burlas de Loret de Mola y su corresponsal o de estos de Milenio. Pero te decía que más sacado de onda cuando me di cuenta al interior que algunos se habían convertido en el paño de lágrimas de Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna. De hecho, sorprendente para mí fue que cuando declaran culpable a Genaro García Luna había a un par de corresponsales ir a abrazar y a básicamente darle sus condolencias a la esposa de Genaro García Luna, a por lo menos un par de corresponsales. Pues nada más me da la idea de qué cobertura estaban haciendo, ¿no? Y estos corresponsales, ¿quiénes son? Solitos seguramente se exhibirán, mi querido Julio. Que cada quien lleve la cruz a sus espaldas. Afortunadamente, yo sí puedo decir que estamos del lado correcto de la historia. Tú también has estado del lado correcto de la historia. Lo he dicho una y otra vez, que por más diferencias que tengamos, al César lo que es del César. Tú destapaste parte de la olla, destapaste parte de la caja de Pandora con aquellas propiedades de Genaro García Luna. Creo que no soy el único que te ha reconocido. Veía y escuchaba a Penilei Ramírez cuando llegaste allá a la corte también reconocerte que fue de aquella infracción que recibió Genaro Luna, que empezaste a seguir la pista del superpolicía en Florida. Nos tocó compartir pues información y fue en el espacio que conducía en la octava, que diste a conocer aquella investigación de las propiedades de Genaro García Luna que me tocó defender con uñas y dientes. Bueno, pues me decías que esas 4 propiedades a las que se refería Pablo Gómez el jueves pasado en el búnker, en la mañanera, eran esas propiedades que destapaste precisamente en el hecho que conducía Julio. Así es, y ya que hablas de ello, fue el 3 de diciembre del 2019, era la primera propiedad que estaba directamente vinculada a García Luna, me recuerdo, y el 12 de diciembre las otras propiedades. Y yo hablaba en otro programa y había escuchado lo que tú dijiste, donde reconocías que tú me contrataste, que habíamos aún llegado a un arreglo económico de que yo presentara mis investigaciones y las dimos a conocer el 3 de diciembre y el 12 de diciembre y posteriormente dimos más información. En esos años, hace 3 años, prácticamente, espero no se malinterprete, pues tú eras el único que me pelabas y me diste la oportunidad. Y te debo confesar, yo toqué varias puertas y sobre esta información y me dijeron no. ¿Qué te dice el que no que no me hayan hecho caso, pero que no se haya valorado la información? Porque a posterior no se valoró tampoco, no se le dio seguimiento, no, los medios no retomaron, Televisa, Milenio. Yo hacía una queja a Milenio, que recientemente ya empezaron a buscar las propiedades, pero en su momento bajo Carlos Marín, pues prácticamente le besaban las manos
a pesar de que ya no estaba García Luna, seguían encubriéndolo. ¿Qué te dice que no es que no nos tomaran en cuenta, sino que no tomaban en cuenta esa información que ya era importante? Pues fuiste en su momento víctima de ese pacto de silencio que firmaron cientos de comunicadores y cientos de medios de comunicación en tiempos de Calderón. Acuérdate de aquel acuerdo firmado para limitarse en los temas de violencia que reportaban a sus audiencias, y que en realidad fue un pacto de silencio, una autocensura grotesca por parte de estos personajes. No sé de cuánto fue el pacto, pero creo que con lo que empieza a salir en el juicio contra Genaro García Luna, entendemos del nivel, mi querido Julio, porque, bueno, la mano derecha de Humberto Moreira hablaba de sobornos al periódico El Universal de 25 millones de pesos al mes por limpiarle la cara a Genaro García Luna. Hoy sabemos que una serie en Televisa, El Equipo, le costó cientos de millones de pesos. Entonces, yo sí creo que víctima de ese pacto de silencio que hasta nuestros días sigue vigente, Julio Cerroa. Por eso la cobertura tan sesgada que vimos del juicio contra Genaro García Luna. Y debo de decir, como aseguras que yo era el único que te daba bola, pues en su momento me sentía muy orgulloso de saber que mi olfato periodístico, que en ese momento compartíamos porque tú accediste a presentar la investigación con nosotros, conmigo, porque el acuerdo editorial y el acuerdo comercial, si hay tal cosa, fue conmigo, porque además te merecías eso y más por el trabajo que estabas realizando. Yo recuerdo que nada más te podía pagar, no me acuerdo si fueron $100 o algo por el estilo, y tú fuiste muy generoso en aceptarlos, y para los estándares de la televisión, pues eso era muy poco, pero era lo que yo te podía pagar, porque además lo pagué del bolsillo de Vicente Serrano, no de la empresa para la que trabajaba, y me siento muy orgulloso de, con el tiempo, saber que estábamos, que funcionó el olfato de ambos y que estábamos del lado correcto de la historia, que estábamos desnudando al malandro, ¿no? Que estábamos desnudando al criminal que finalmente fue declarado culpable por un jurado en Nueva York. Finalmente, Vicente, para cerrar la entrevista, dos preguntas. Una, en relación a García Luna y a Dóriga y Carlos Marín en ese video que hoy presentaron en la mañanera. ¿Y cómo interpretas tú las palabras de Dóriga, de López Dóriga y de Carlos Marín? ¿Qué entiendes? ¿Qué lectura le das a ese video y todo lo que dicen? ¿Cómo lo interpretas tú? Pues es un asumir que lo que hemos pensado de estos cabrones es cierto, Julio. Si no hubieran reaccionado de forma furibunda como hoy lo exhibió el presidente en la mañanera con este video entre López Dóriga y Carlos Marín, en el que se quejan del video fascista que produjo Jesús Ramírez Cuevas, y mira que no es defensa Jesús Ramírez Cuevas, está suficientemente grande para defenderse él, me refiero al vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí creo que López Dóriga y Carlos Marín con su respuesta se exhiben solitos. ¿Cómo nos exhibieron? ¿Cómo publicaron esa fotografía? Pues cabrones, a mí se me hace que hasta entraron por el túnel que no tenía ni el Chapo en ese búnker con alfombra roja y caravana, y de alguna manera los que asistimos al búnker de García Luna el jueves pasado logramos
graduarnos en periodismo como estos señores, nótese mi sarcasmo, que ya habían asistido a ese búnker para visitar a su amigo García Luna. Así que, ¿qué pienso de lo que declaran? Pues que hasta en eso nos dan la razón. Decía mi nana, que en paz descanse, que el que nada debe, nada teme. Bueno, pues demostraron que deben muchas, porque reaccionaron como cualquier malandro que es exhibido, ¿no? Sí le escaló. No, le escaló hasta el que te conté. Y es tanto el enojo que traían que le echan la culpa, no sé si pusiste atención, y le echan la culpa a Genaro Villamil. Ellos no le echan la culpa a Jesús Ramírez, ellos dicen Villamil es el culpable, el malandro, todo lo que descalificaron a la 4T, que es una mierda, dice el López Dóriga, es una mierda la 4T, pero Carlos Marín piensa que es Genaro Villamil. O no estoy enterado yo, o de plano están muy mal informados estos dos cuates. ¿Algo tiene que ver Genaro Villamil ahí? Creo yo que no, según yo no, pero suponiendo sin conceder, es irrelevante si se refieren a Villamil o a Jesús Ramírez Cuevas, porque el odio, el encabronamiento, el veneno, no es ni a Villamil ni a Jesús Ramírez Cuevas. Esta López Obrador es directamente al presidente, pero pendejos no son, porque no se van a tirar de esa manera contra el presidente, porque saben que lo que significa, ¿no? En algún momento platicaba con Paco Cruz, con Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, el Señor de la Muerte, y básicamente lo pongo en el ejemplo de López Dóriga y de Carlos Marín. ¿Por qué no subió al estrado a defenderse Genaro García Luna? Cualquier inocente, para cualquier persona que sepa que es inocente, lo más importante es su dignidad. Y Genaro García Luna decidió no defender su dignidad, no defender su honor, porque tiene cola que le pisen. Si Carlos Marín o Joaquín López Dóriga tuvieran honor, se presentaran en la mañanera a reclamarle, si tú quieres, al presidente Andrés Manuel López Obrador por algo que se publicó y que no era cierto. Pero no lo van a hacer, no lo van a hacer, Julio, porque saben que saldrían peor de cómo entraron. Ya finalmente, una pregunta y media. Rápidamente sobre la candidatura de Gustavo de Hoyos, ¿tú le ves futuro? ¿Es la candidatura de lo que será el PRIAN o MAC-PRIAN PRD? ¿Sería la persona que podría concretar la alianza del PRIAN PRD con Movimiento Ciudadano? ¿Es algo que tú ves posible o es solamente una tomada de pelo y no tiene futuro? Y la otra media pregunta es, ¿qué onda con Ciro? ¿Por qué se pusieron de acuerdo en lanzar nueva escenografía el mismo día? Fíjate que yo no sabía que Ciro Gómez Leiva estaba estrenando nueva escenografía, y obviamente es coincidencia, de esas malas coincidencias, porque la realidad es que como lanzamos oficialmente el lunes nosotros, mi experiencia de 20 y tantos años en los medios me lleva a dedicar esta semana anterior al lanzamiento oficial a hacer las pruebas, que falle lo que tenga que fallar en los estudios, y esa es la razón detrás de empezar a transmitir desde los nuevos estudios. Pero Dios me libre de una mala coincidencia con Ciro Gómez Leiva. Mejor miéntame la madre, Julio. Bueno, ya lo hemos hecho algo similar, ¿no? Y sobre lo otro, pues sí es un mal chiste lo de Gustavo de Hoyos Walter, porque todos sabemos que es el dedito de Claudio X González, que no va a volar. No. Que no va a volar. Están buscando lo que han sido incapaces de encontrar.
y creo que no lo van a hallar en ese mismo círculo. De hecho, subí un tuit yo hace unos días. Qué mal chiste, qué pena la oposición. Empezaron con los Cuadri, con las Lili Telles, con los Santiago Krill, con los todos estos personajes, y ahora recurren a Gustavo de Hoyos. ¿Es neta? No se darán cuenta, o sí se darán cuenta de lo que hacen. Están haciendo un peor ridículo de lo que me pude haber imaginado. Es más, terminan siendo más payasos que ese payaso que está ahí, mi querido Julio, que es el Globolín Jackson, y que está compartiendo con tu servidor la papa el día de hoy. Y bueno, pues es más, le voy a pedir que se aviente, como están gorditos el Globolín y Gustavo de Hoyos, que vaya pensando en la parodia para Gustavo de Hoyos y su anuncio por la presidencia. Perfecto, pues te dejo que comas, porque sé que andas muy atareado. Muchísimas gracias por estos minutitos y seguimos en contacto. Gracias, muchas gracias, la verdad que hayas hecho tiempo, porque andas súper atareado, y a ver si nos vemos allá en Nueva York, si es que vas a ir a cubrir el último día del juicio del siglo. Claro que sí, y quiero nuevamente decir que a pesar de las diferencias, de los pleitos, de las mentadas de madre, porque ha habido mentadas de madre, en mi casa me enseñaron a ser agradecido. Y yo te agradezco por hace 3 años haber confiado, aunque creo que ya también te destapaste y era tu última opción, tu servidor, pero la verdad es que agradezco que me hayas confiado esa investigación de Genaro García Luna, porque para aquellos que nos han buscado ridiculizar en Sin Censura, han buscado ridiculizar el trabajo de tu servidor, esa es una muestra de que le hemos apostado a la investigación seria, tan seria que hoy todo el mundo debería de reconocerte que fuiste tú el que le siguió la pista al superpolicía en Estados Unidos, y al menos de mi parte, por más que nos lleguemos a pelear, al César lo que es del César, y yo te reconozco la labor que has hecho, el trabajo que has hecho en este caso, Julio. Gracias Vicente, como siempre a tus órdenes, y prácticamente iría igualmente. Hemos tenido diferencias, que realmente las diferencias son muy pequeñas, creo que tenemos más coincidencias, y creo que hay que enfocarse en las coincidencias de cara al 2024, donde se va a jugar muchísimo, se va a jugar el próximo año. Gracias, muy agradecido con estos minutos, Vicente Serrano, creador de Sin Censura. Gracias, Vicente. Por no cargar con mi micrófono. Cuídate, buenas tardes. Gracias a Vicente. Ahí está la entrevista y se escuchó mucho mejor, se escuchó el audio mucho mejor, más claro, y ya estaba en un lugar fijo y con la señal más, pero mucho más clara, fija. Es el problema de los teléfonos celulares. Cuando se transmite en vivo con información o con la cobertura que tienes de tu teléfono, la transmisión es muy mala, el internet es muy malo.